Tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista que en esta ocasión vamos a hacérsela a Alfonso Benito. Él es el director de inversiones de Dunas Capital, al que damos la bienvenida una vez más al inversor inquieto. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Un placer tenerte, como siempre, aquí con nosotros. El placer es nuestro. Oye, tenemos que empezar la entrevista felicitándote. Felicitándoos y felicitando a ti como director de inversiones, porque soy de las pocas casas que este año pueden decir que tienen en positivo tanto los fondos como los planes de pensiones. Y eso, con la que está cayendo, no es fruto de la casualidad, porque nada es fruto de la casualidad, y me gustaría que nos explicases un poco esa estrategia que estáis llevando a cabo, que os está llevando, como digo, a estar en el terreno positivo y a equilibrar muy bien las carteras, como siempre hacemos con otras estrategias que, porque son de otra manera, no están funcionando o están funcionando, pero que están siendo más castigadas en el mercado, ¿no? Así que... Muchas gracias. Bueno, la verdad es que viene a ser fruto un poco del trabajo que hemos venido los últimos años, pero especialmente la última parte del 2021, en el que nosotros, pues viendo los problemas que había a nivel mundial, especialmente con China, extremamos la cautela en los productos, bajamos muchísimo el riesgo, tanto en renta fija como en renta variable, en todas nuestras carteras. Además, recordemos que estábamos en el periodo de reapertura de la economía, y eso es lo que ha venido funcionando en esta primera parte del año. Luego vino desgraciadamente la guerra y esto lo acentuó, pero lo que teníamos eran unas carteras con muy poco riesgo de duración, incluso en algunas carteras negativo, bonos a muy corto plazo, y nuestras carteras de renta variable, que están en la mayoría de todos los productos, pues muy centrados en energía, en defensa incluso, a pesar de que había gente que consideraba que... En defensa, fíjate lo que me estás contando. No era muy imbatible. Fíjate lo que me estás contando. En aquellos momentos. Claro, en nuestra opinión, si no tienes seguridad, no tienes otras cosas, ¿no? Y si recordamos, yo creo que fue en agosto, cuando Estados Unidos salió de Afganistán, nosotros vimos que Europa tenía que invertir en defensa, y bueno, pues desgraciadamente ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y luego, sobre todo, lo que hemos estado muy alejados es aquello que nosotros pensábamos que estaba en burbuja, como podía ser el lujo, la tecnología, y eso, bueno, pues ha hecho que nuestra cartera de renta variable, como bien decías, está en positivo, con los índices cayendo un 15%, pero el resto de la gama pues está en positivo, ¿no? Y eso, bueno, pues eso ha sido esta primera parte del año. Lo que sí que es cierto es que, sobre todo la parte de renta fija, la estamos cambiando bastante. Hombre, la parte de renta fija empieza a tener más atractivo ya, ¿verdad? Con todo lo que ha estado sucediendo. Porque gestionar hasta ahora la parte de renta fija, es verdad, siempre lo estábamos hablando, era muy complicado, ahora ya empezáis a tener alegrías, ¿no? Hablemos de la segunda parte del año. Es decir, ya habéis llegado hasta aquí, muy buena la estrategia, ya sabemos, todos estamos ya un poco cansados de saber todo lo que ya ha pasado y dónde estamos. Yo creo que el ejercicio que hay que hacer ahora es cómo se ven los mercados para esa segunda parte del año, ¿no? Y cómo vais a gestionar esta segunda parte del año. Claro. Y el futuro, claro, esto no es para el corto plazo. Nosotros, como vemos la gestión de los mercados, no es que hay que ganar el partido en cada minuto, ¿no? Hay que planificarlo, ¿no? Y esta primera parte ha sido más de intentar defender el fuerte, y ahora ya empieza a haber cosas muy atractivas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo creo una empresa que probablemente todos conozcáis, que es Ericsson, a modo de ejemplo. Una empresa que el año pasado emitía un bono al 2028 al 1%, nosotros lo estamos incorporando ahora en carteras al 5,70%. Casi nada. Nos hemos ahorrado un 27% de caída. Claro, que igual se va más abajo, ya no digo que no, pero ya, como dicen los chavales jóvenes, ya te renta, ¿no? Bueno, pues ya son cosas atractivas y que no veíamos, pues quizá en los últimos 10 años, cosas tan atractivas para poder invertir en renta fija, sabiendo que te va a dar una rentabilidad y probablemente batiendo la inflación futura de forma cómoda, por decirlo de una forma, ¿no? Con lo cual nosotros, mientras la renta variable todavía tenemos algunas dudas por las posibles evoluciones que tengan las expectativas de beneficios, en la renta fija lo vemos mucho más claro, ¿no? Se ha producido un proceso de normalización muy claro. Ya decir que los tipos de interés en Estados Unidos al 3,25 o en España al 2,5, 3%, pueden subir más, pero oye, ya es una cosa un poco más normal. Los diferenciales de crédito creemos que incluso se han ido bastante. Nos parece que la renta variable igual te puede dar todavía un susto. Con lo cual nosotros estamos apostando para esta segunda parte del año y a futuro, porque los bonos ya ofrecen rentabilidades bastante atractivas. Y en renta variable, ¿cómo vais a gestionar esa parte en la que
Pensando ya no tanto a lo mejor en el corto plazo, sino en los próximos 3 años, yo creo que ahora posiblemente sea un momento en el que, de los momentos más bajos, y digo el conjunto del año, que vamos a ver, ¿no? Si un inversor piensa en 3 años, las oportunidades que pueda haber, ¿verdad? Probablemente sí, evidentemente ha habido un recorte, en nuestra opinión, muy sano, especialmente en algunos sectores, porque hay otros que no lo han hecho, porque también habían estado muy pernizados anteriormente. Hay empresas que están ya descontando recesión, sector automoción, mucho el sector industrial, incluso algunos de sectores de materias primas. Hay otros que no tanto. Nosotros nos sigue preocupando mucho el tema del lujo, muy vinculado con China, pero sí que es cierto que creemos que va a haber bastante dispersión. También creemos que con todas las bajadas de estimaciones va a venir, no sé si este trimestre o el siguiente, una cierta rebaja de estimaciones de beneficios, y esto puede dar todavía un poco de volatilidad a los mercados, pero desde luego partimos de una situación mucho más cómoda de la que partíamos a principios del 2021, ¿no? Con caídas del 20%. Pero insisto, si me haces elegir entre renta fija o renta variable, yo creo que a día de hoy nos quedamos todavía con la renta fija, antes que la renta variable, porque creemos que la rentabilidad ajustada a riesgo nos parece más atractiva a una renta fija que la renta variable, aunque sí que es cierto que desde luego la renta variable está en una posición mucho más cómoda que sobre todo si le das el horizonte temporal de 3 años, sin duda. Porque al final muchas casas ya piensan, y las expectativas de la semana pasada, que si la inflación de Estados Unidos se modera y tal, a lo mejor se ha ido de frenada muchas cosas, y la pregunta es, ¿y si Estados Unidos no entra en recesión? No tiene por qué, ¿verdad? Pero quiero decir, cuando el mercado, si te das cuenta, se ha asustado mucho, ¿verdad? ¿Vosotros creéis que puede entrar en recesión? Esa es de las preguntas, ya sabes, porque ya sabes que el mercado esto entra en recesión, entra en barrena. Nosotros pensamos que hay más probabilidades de que Europa entre en recesión que Estados Unidos. Que Estados Unidos. Especialmente visto los problemas que Alemania tiene con el suministro de energía. Estados Unidos la economía está muy fuerte, y además hay que pensar una cosa, es muy difícil que una economía entre en recesión con una tasa de desempleo del 3,5%. Con lo cual, igual las políticas del Banco Central hacen que la tasa de desempleo suba al 4,5%, al 5%. Una tasa de desempleo del 5% no es una recesión. Una recesión es cuando ves las tasas de desempleo al 12% en Estados Unidos o en Europa en el 12%. Si hay una recesión no va a ser como las que hemos visto otras veces, ¿no? Lo que sí que es cierto que evidentemente el salto de la inflación, especialmente en Europa, está drenando poder adquisitivo, y esto se va a notar en Estados Unidos, y en cambio los salarios están creciendo a tasas del 6-7%, es decir, que esa demanda tan fuerte en Estados Unidos, teniendo en cuenta además que Europa está comprando muchas cosas a Estados Unidos, especialmente energía, con lo cual está trasladando riqueza que antes vendía a Rusia, se la está demandando a Estados Unidos. A nosotros nos parece que Estados Unidos es complicado que entre en recesión. ¿Que el SP lo podemos ver un 10% más abajo? Sí. Bueno, por poder. Y un 10% más arriba. Lo hace en sesiones, con la volatilidad que hay. Esto no es relevante, ¿no? Que a nosotros, evidentemente, nos gustaría comprarlo más barato, claro, pero no es relevante. Pero sí que es cierto que nos parece que desde el punto de vista bottom-up, o el sector micro, todavía queda un ajuste, que el sector macro sí que lo estamos viendo. Pero que el ajuste que se ha producido es un ajuste muy importante. Muy importante. Y de cara a los próximos 3 años, especialmente con una buena elección sectorial, creemos que hay oportunidades muy interesantes en la renta variable ya, muy interesantes. Y de cara al inversor que nos está escuchando, según su perfil de riesgo, ¿qué podrían mirar de vuestros fondos? ¿A cuáles les llevarías? Pues miren, nosotros durante los últimos, diría 2-3 años, hemos apostado mucho por el más conservador, que era nuestro Dunas Valor Prudente, pero como decíamos antes de la parte de renta fija, bueno, ahora vemos el siguiente o los 2 o 3 siguientes escalones de Dunas Valor Cauto, Dunas Valor Equilibrio, incluso Dunas Valor Flexible, que están teniendo una pinta. Estamos comprando unos bonos extraordinarios que yo creo que para los 3-4 próximos años, incluso sin que la renta variable haga nada, tienes unas probabilidades de tener rentabilidades del 3, 4, 5%, casi diría que aseguradas, ¿no? Dentro del mundo asegurado no es muy usable, ¿no? Pero bonos de una altísima calidad, de empresas como las que hemos dicho, que van a ofrecer rendimientos muy buenos, muy seguros y muy estables en los próximos años, porque desde luego, como no vemos esa recesión, y si la hay no va a ser muy gorda, creemos que esto va a pagar sin ningún problema, y que los tipos de interés igual suben muy rápido, pero tampoco van a subir mucho por esa, digamos, esa desaceleración que está en ciernes, y que sea recesión o desaceleración suave no va a hacer que los tipos de interés se vayan a disparar
en el corto plazo. Ahora, subidas, sí, pero probablemente cuanto más rápido son las subidas, más rápido vendrán las bajadas, ¿no? Y para aquellos que dicen, yo quiero aprovechar las oportunidades en renta variable, quiero comprar renta variable y quedarme ahí porque sé que eso en los próximos años me va a dar buen rendimiento. Ahí diríamos los dos fondos más agresivos en nuestra gama, que es Dunas Valor Flexible, sobre todo Dunas Selección Europa. Ahí, bueno, como decíamos, está en positivo en lo que llevamos de año, y sobre todo ahí estamos apostando por muchas megatendencias. Por ejemplo, el sector energía, ya no el petrolero y el gasístico, sino la interconexión por hidrógeno, por gas y por electricidad. Estamos apostando por defensa, por salud, muchos sectores que sabemos que en los próximos 30 años van a estar ahí, van a generar muy buenos dividendos. Nosotros no apostamos por una revalorización del 40%, no es nuestro estilo, pero sí que recurrencia machacona y con dividendos muy potentes, que con las rebajas que ha habido van a ser muy potentes, y ahí creemos que vamos a tener retornos muy consistentes, muy constantes, y, ¿por qué no?, bastante más altos de lo que se podía esperar hace apenas 6 meses. Sí, sí, y por encima de la renta fija, dándole el horizonte temporal que tienes. Por eso esa combinación de ambas cosas, exacto, ¿verdad? Para la más tranquilidad, esa renta fija que tienes, exacto, y el que yo quiero aprovechar. Por ejemplo, de un valor flexible que combina esa parte de renta variable en torno a un 40-50% con otro 40% de esos bonos que hemos hablado. Una combinación perfecta. Rentabilidades del 6-7% para los próximos 5 años. Es que es nuestra expectativa para ese producto, ¿no? Que es que hace 12 meses igual te decía que era el 3, claro. Sí, sí. Nosotros estamos diciendo, es que ahora los fondos tienen buena pinta, es que llevamos 5 años diciendo, complicado, porque ahora ya hablar de rentabilidades del 6-7%, o sea, ya te sientes mucho más cómodo, ¿no? Un margen de seguridad importante para que si hay cualquier susto no pierdas dinero, al menos de forma significativa y demás. Nos ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte o la habilidad de proteger el capital en este entorno tan complicado, y ahora, bueno, pues ahora vamos a desplegar las alas, ¿no? El momento ya de cuando despliegas más o menos, pero desde luego la parte de renta fija la hemos desplegado, y la parte de renta variable pues estamos haciendo el fine tuning que dicen los americanos para desplegarlas del todo y poder aprovechar todo el potencial que creemos que a medio plazo hay en los mercados. Muy bien, Alfonso, pues de nuevo enhorabuena, muchísimas gracias por ese gran trabajo que hacéis, animaros a que sigáis haciéndolo, porque como digo, y me gusta decir, los inversores pagan a los gestores para eso, y me alegra que no se les decepcione y que se hagan las cosas bien, así que enhorabuena. Muchas gracias, y gracias por invitarnos una vez más. A vosotros, gracias. Y a ustedes hasta otra ocasión en la que de nuevo tendrán otra entrevista tan interesante como la que acaban de ver. Muchas gracias.